Bien, estamos procurando matar al hombre viejo porque realmente estamos muertos y nuestra vida, la de verdad, está con Cristo escondida en Dios. No sé si han leído la Divina Comedia de Dante, es una de esas obras que al menos una vez en la vida hay que leerla, al menos, ¿no? Y más allá de todas sus descripciones antológicas y de todos sus círculos en los que uno casi se pierde porque es una selva enorme, me gusta leerla en una clave parabólica que tiene en cuenta el comienzo y el fin de la Divina Comedia. Los primeros versos de Dante son «Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirita via era smarrita». Es decir, en medio del camino de mi vida, en el mezzo del camino de nuestra vida. O sea, no digo los 40, 50 años, digo el mediodía de la existencia, cuando ya llevamos trabajado y forjado muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas, eso que el mundo llama la crisis de los 40, que a veces se habla de la de los 50, en fin, cuando de alguna manera en la vida comienzan los desencantos, comienza lo que ya no te llama tanto la atención y hay que echar brazos para poder tirar adelante, porque si no uno pues no seguiría. Y Dante yo creo que se coloca aquí, en el mezzo del camino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, o sea, me encontré en una selva oscura, una maraña en la que yo me pierdo, no hay luz, no hay camino, no hay lugar, que era dirita via era smarrita, porque la vía derecha, el camino correcto, la recta vía para poder llegar a buen puerto, era smarrita, estaba desbarrada, estaba perdida, no estaba encontrada. Entonces Dante se coloca aquí, y desde ahí sabemos todos que baja a las profundidades del infierno y recorre todos sus círculos, guiado por Virgilio, el gran poeta romano, sube por el purgatorio hasta que llega al paraíso, al cielo, donde cambia de guía porque Virgilio no puede entrar ahí, y entonces es aquella mujer bella, Beatrix, la auténtica felicidad, la beatitud, la que conduce, en algún momento San Bernardo también, que lo acompaña, a los últimos círculos del cielo hasta contemplar pues, a Nuestra Señora, la humanidad sacratísima del Señor, incluso la Santísima Trinidad, ¿no? Y cuando acaba Dante todo su recorrido absolutamente maravilloso, dice lo siguiente: «All'alta fantasia qui manco posa, ma già volgeva il mio disio il velle, si come rota, che igualmente mosa l'amor, che muove il sole e l'altre stelle». Que en Román Paladino, por no alargarnos en exceso, es que cuando, dice él, a la alta fantasía, cuando a la imaginación y las potencias imaginativas más altas, qui manco posa, ya le falta poder, ya no puede llegar más allá, ya ha hecho todo lo posible, en ese momento, cuando todo lo humanamente posible llega a su límite, entonces él descubre que su deseo, que todo lo que él ha intentado describir de alguna manera, queda como pálido, queda como deshecho en comparación, porque encuentra engarce y corrección en él, en ese amor que mueve toda la rueda del universo, el sol y las estrellas, ¿no? Traducir la poesía no se puede, porque es una traición a la lengua, pero la idea fundamental es esta. Cuando el hombre, en lo que tiene de hombre, y también si lo leemos así, el hombre viejo y sus esfuerzos llega hasta un nivel y no puede más, tiene que darse cuenta de dónde está la clave de todo, ¿no? Que no es otra cosa que el mismo Dios con su amor, que da sentido porque mueve todo el universo y todas las esferas cuadran, puesto que es Él el que ordena todas esas cosas, ¿no? Pero para darse cuenta de eso, en medio del camino de su vida, cuando todo es desencanto y cuando la mayoría del mundo lo que busca es
experiencia tras experiencia, consuelo tras consuelo en las criaturas, hambrear esas migajas que caen de la mesa del cielo, pero que al final no son el mismo cielo, en esa situación en la que quizá muchos nos podemos encontrar en los distintos momentos de nuestra existencia. A veces hay que haber recorrido el infierno, el purgatorio y el cielo para caer en la cuenta y contemplar lo que merece la pena y tender hacia eso, ¿no? Que es el amor que mueve el sol y las estrellas. Así que nosotros en este día, tanto lo que queda de esta plática como la de la tarde, sobre todo, vamos a intentar hacer ese recorrido del Dante a ver si podemos lograr algo semejante. Dejaremos el purgatorio a un lado, entonces vamos a recorrer algo del infierno y esta tarde, si Dios quiere, algo del cielo. Cuenta el padre Rivadeneira, este jesuita de los primeros, un gran escritor, primer biógrafo de los grandes, de Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, tiene alguna cosita, y sobre todo tiene una biografía grande, la primera de San Francisco de Borja. Cuenta de este último, Francisco de Borja, ¿no? Que había sido el marqués de Lombay, el duque de Gandía, virrey de Cataluña, había sido el caballerizo mayor de la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, después como jesuita tercer general de la Compañía de Jesús, era bisnieto por una línea de Fernando el Católico, bisnieto por otra línea del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, de ahí los Borgias, los Borjas. O sea, es un hombre también que lo tenía todo en este mundo. Cuenta el padre Rivadeneira sobre San Francisco de Borja lo siguiente. Yendo un día el padre Bustamante acompañando al padre Francisco de Borja, por Valladolid, parecióle que iba más encogido y avergonzado de lo que ordinariamente solía, y preguntándole la causa de ello, respondió el padre que había salido aquel día de una larga meditación del infierno, el cual le parecía ser su propia morada, y que cuando iba por la calle se le representaba que las gentes le miraban como a un hombre salido del infierno, y que se maravillaba cómo no se levantaban contra él todos los oficiales por donde pasaba y le arrojaban los instrumentos de sus oficios, diciendo: al del infierno, al del infierno. De esta consideración del infierno decía él que sacaba mucho amor de Dios, que convenía en vida residir allí siempre y escaparse de él en la muerte. Es muy sugerente que lo que nosotros consideramos quizá un pensamiento, una meditación, una reflexión en cierto modo tormentosa, oscura, que causa sufrimiento y desconcierto, como el considerar una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que es el infierno. Hoy ya nadie predica del infierno. No sé si en el pasado se predicó mucho, no sé si mucho se puede predicar del infierno. Desde luego se predicaba más, ¿no? Hoy pues parece que no existe. A veces no se niega, a veces sí, pero en la práctica casi ninguno predicamos del infierno, ¿no? Digo que es sugerente como Borja, como Teresa de Jesús, que nos va a ayudar a hacer este recorrido, sacan mucho amor de Dios, ¿no? De la meditación y de la consideración del infierno. San Ignacio de Loyola, muchos lo sabrán porque habrán hecho ejercicios espirituales siguiendo más o menos su esquema, su librito famoso, sus principales ideas. Tiene pensada al inicio de los ejercicios prácticamente una meditación del infierno, donde él quiere que el ejercitante alcance lo siguiente, que es la petición de esta meditación. Dice: pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Y así siempre, ¿no? Porque es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Por lo tanto, de alguna manera San Ignacio pide la gracia de sentir, en cierto modo, la condenación, incluso dice él, probando con cada sentido esas penas del infierno,
porque precisamente son los sentidos, las puertas de las que el demonio se suele aprovechar para hacernos caer en el pecado. Dice San Ignacio, ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las ánimas como en cuerpos ígneos, oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos, oler con el olfato humano piedra, azufre, sentina y cosas pútridas, gustar con el gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia, tocar con el tacto, es a saber, como los fuegos tocan y abrasan las ánimas. Y él, como hace siempre, quiere que el ejercitante termine con un coloquio de oración tierna con el Divino Maestro, porque no me ha dejado caer en ninguna de estas penas, acabando mi vida, sino que soy vivo todavía en este mundo y aspiro al cielo. Y asimismo, como hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Es decir, que es sacar misericordia, sacar piedad, es contemplar el amor grande del Señor con un recorrido como gracia de Dios, no como artificio imaginativo nuestro del infierno. Por eso el objetivo es que yo vea de dónde me ha librado su misericordia. Porque, bueno, tenía el sitio preparado ya, más que merecido, y Él me ha librado. Para reformar mi vida, como le ocurrió a Santa Teresa. Santa Teresa, poco antes de decidirse a reformar, que luego fue refundar el Carmelo, haciéndolo Carmelo descalzo, tiene una visión muy especial acerca del infierno, que ella explica, y siempre dirá en varias ocasiones el gran provecho que sacó de esta visión y de este don de Dios. En las moradas, dice ella, consideremos, hermanas, aquellos que están en el infierno, que no están con esta conformidad ni con este contento y gusto que pone Dios en el alma, ni viendo ser ganancioso este padecer, sino que siempre padecen más y más. Digo más y más, cuanto a las penas accidentales, siendo el tormento del alma tan más recio que los del cuerpo, y lo que ellos pasan mayores sin comparación que este que aquí hemos dicho, y estos ver que han de ser para siempre jamás. ¿Qué será de estas desventuradas almas? ¿Y qué podemos hacer en vida tan corta ni padecer que sea nada para librarnos de tan terribles y eternales tormentos? Yo os digo que será imposible dar a entender cuán sensible cosa es el padecer del alma y cuán diferente al del cuerpo si no se pasa por ello. Y quiere el mismo Señor que lo entendamos, para que más conozcamos lo mucho que le debemos en traernos a estado, que por su misericordia tenemos esperanza de que nos ha de librar y perdonar nuestros pecados. Está diciendo que entiendan las hermanas, primero, cuál es el sentimiento, el sentido, la experiencia del alma en el infierno, de la condenación, que no tiene comparación con el del cuerpo, siendo así que este será mayorcísimo y que a su vez el del cuerpo ni siquiera es una sombra lo que tenemos aquí en esta vida, ¿no? Aquí podemos padecer mucho, corporalmente también, ¿no? Bueno, pues corporalmente en el infierno muchísimo más, no hay comparación. Pero mucho más que esto, el del alma. Y Santa Teresa va a explicar en su visión cómo la gracia que Dios le da a entender es esta. Lo otro sí, pero el sufrimiento del alma, lo que es propiamente la condenación en el infierno. Así que vamos a ayudarnos de ella en el capítulo 32 del libro de la vida, donde narra lo siguiente. Y veremos cómo tiene consecuencias muy interesantes para nosotros. Estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno.
Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. La primera composición que encuentra ella, ese callejón largo, estrecho, todo pútrido, todo horrible, y en un pequeño lateral una concavidad, una pequeña alacena estrechísima donde ella se ve metida allí. Todo esto era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Esta es la gracia que ella explica a sus monjas para que también la pidan al Señor y la entiendan, ¿no? O sea, todo lo de antes es deleitoso en comparación de esto. Sentí un fuego en el alma que yo no lo puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan incomportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos, y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, ella tuvo una enfermedad terrible en su juventud, la dejó prácticamente muerta, de hecho la llegaron a desahuciar hasta tal punto que celebraron sus funerales, pero a última hora vieron que movía un dedito y no la enterraron, pero tenía ya la sepultura preparada, estaba completamente destruida en su salud corporal. Entonces dice, con haberlos pasado muy mucho, dice, es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma. Este es el punto, ¿no? Podemos, según nuestra imaginación, pues, entender de alguna manera sufrimientos corporales, ¿no? Uno coge una vela, se la pone en la mano y se quema la mano, y uno aguanta unas décimas. Bueno, pues imaginaos para siempre. Bueno, pues eso no es nada en comparación de esto que nos quiere enseñar Santa Teresa. Un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque aún parece que otro os acaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar a lo que me parece. Y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Está intentando explicar ese estarse siempre desgarrando y ahogando el alma, más allá de los tormentos corporales. Continúa diciendo Santa Teresa, estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay sentarse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared. No hay descanso, no te puedes reclinar, ni siquiera puedes dejarte caer sobre algo. Porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios el castigo, cuanto a la vista muy más espantosos me parecieron, mas como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor.
que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Tuvo otras visiones del infierno, incluso mucho más con detalles y con ver las consecuencias de tales o cuales pecados, sufrimientos particulares. Dice que no hay comparación porque ahí no lo sintió, aunque lo vio y lo entendió. Aquí sí. Sigue diciendo: yo no sé cómo ello fue, mas bien entendí ser gran merced y que quiso el Señor yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia, porque no es nada oírlo decir, ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes tormentos que he leído, no es nada con esta pena, porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá. O sea, con haber leído muchas veces, escuchado predicar sobre el infierno en un momento donde se predicaba mucho del infierno, ya digo, no sé si demasiado, porque eso es difícil, pero mucho sí. Después de haber visto incluso ella misma en su experiencia mística otras visiones, no hay comparación como de dibujo a la verdad. Y esta es la gracia que, al menos un poco, hay que pedir al Señor, porque nos explica a ella ahora el gran provecho que se saca de aquí. Dice la santa: yo quedé tan espantada, y aún lo estoy ahora escribiendo, con que ha casi 6 años, y es ansí que me parece el calor natural me falta de temor aquí donde estoy. Hace 6 años y todavía le remueve todo aquello. Y ansí no me acuerdo vez que tengo trabajos ni dolores, que no me parezca no nada todo lo de acá, todo lo que acá se puede pasar. Y ansí me parece en parte que nos quejamos sin propósito. Primera consecuencia interesante. Tantas veces nos quejamos sin propósito. Lo decíamos ayer, ¿no? Sufrimos, pero a veces en balde, de manera inútil, que es lo más triste que hay. Porque sufrir se va a sufrir, pero sufrir inútilmente pues, realmente es muy triste. Y ansí torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho. Y ahora describe una serie de consecuencias concretas, como pequeños guiones, que ella sacó provecho y que se le ofrece a la consideración de sus hijas. Primero, ansí para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida. Primer gran provecho de la gracia de sentir un poco la pena del infierno, en la medida en que se puede, por gracia de Dios, experimentar aquí, que no hay comparación tampoco con la real del infierno. Perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones, ¿no? ¿Y cuánta gente vive con miedo? En la corta experiencia de los años sacerdotales, al final muchas almas viven con miedo, de una cosa, de otra, pero viven con miedo. Y eso es fuente de inútil sufrimiento en tantas ocasiones. Segundo, dice Santa Teresa, como para esforzarme a padecerlas, no solo no tener miedo, sino encontrar el impulso, el esfuerzo para padecer aquellas tribulaciones, las cruces, los sufrimientos que la providencia prepara y dispone para nosotros. Tercero, y dar gracias a el Señor que me libró, a lo que ahora me parece, de males tan perpetuos y terribles. No solo perder el miedo, no solo enfrentar eso con esfuerzo, sino dando gracias. Dando gracias. ¿Quién vive dando gracias? De las cruces, de los sufrimientos, de las enfermedades, de los achaques, de las contradicciones, de los sinsabores, de los desencantos. Pues
Al menos a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho dar gracias por estas cosas. Cuarto, de aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan y los ímpetus grandes de aprovechar a las almas. Es decir, celo por las almas, que también nos cuesta en nuestra vida, nuestro mundo tan individual, tan subjetivista, tan emotivista, nos cuesta, ¿no? A los sacerdotes, al menos a mí, me cuesta mucho el celo por las almas, por su salvación. Es lo de Jacinta de Fátima, ¿eh? Cuando la Virgen les enseña el infierno, la consecuencia inmediata que saca Jacinta es el celo por las almas, es inmolarse por la salvación de los pecadores, por salvarlos a ellos. Así como Francisco tiene una reacción diferente, complementaria, que es consolar al Señor, consolar al Señor. Francisquito de Fátima, todo es que el Señor no padezca más, que yo le consuele, que yo repare su corazón. Hasta tal punto que cuando estaba muy enfermo, ya se estaba muriendo, algunas almas devotas le dan encargos para el cielo, ¿no? Pide por mí esta gracia, alcánzame esto. Y eso a Jacinta, que es la que se ocupa de la gente. El cielo todo va a ser consolar a Jesús, ¿no? Consolar a Jesús. Bueno, no son complementarios perfectamente. Y en Jacinta hay un deseo tremendo de inmolarse por la salvación de las almas, ¿no? Celo. Quinto, que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes de muy buena gana. Aquí está el quinto, ¿no? Que ese celo por las almas, que a veces es vicario, ¿no? Ofrecerme también por ellas y en su lugar, de muy buena gana, ¿no? Y esto es muy de Teresa de Jesús también, ¿eh? Cuántos sufrimientos, cuántas dificultades, de muy buena gana. Y eso es algo que hemos de aprender también. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, bueno, pues a llevarlos de muy buena gana. Será la prueba del algodón para saber si las llevamos en Dios. Sabemos todos, o creo que sabemos, ¿no?, que en la teología se distinguen dos tipos de sufrimientos en el infierno, dos penas que se llaman la pena de daño, que es la más esencial, la que afecta directamente al alma, que es la privación de Dios para siempre, cuya consecuencia es esa desesperación continua y perpetua, ese ahogarse del alma, y lo que los teólogos llaman, en segundo lugar, la pena de sentido, que tiene más que ver con los sufrimientos particulares debidos a la vida personal de pecado y a los sufrimientos también que tienen que ver con el cuerpo, porque los cuerpos cuando resuciten, también los de los condenados van a resucitar, no gloriosos, pero sí van a revivificarse y van a padecer corporalmente también el infierno, ¿no? Cuando la Escritura nos habla del fuego de tantas maneras, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? El fuego quema, y por lo tanto es algo que es una analogía muy evidente para indicarnos cómo es este sufrimiento del infierno, ¿no? Es curioso porque ahora que hemos citado a los pastorcitos de Fátima, ellos que vieron el infierno en una visión, no es que físicamente se les trasladase allí, eso sería metafísicamente una cosa absurda, pero hay una visión, tanto intelectual, porque les da a conocer cosas, como sensitiva, donde ellos ven, ellos contemplan cuál es la situación de las almas del infierno. Esos pastorcitos que eran analfabetos, que cuando la Virgen les habla de Rusia piensan que es una señora de la aldea de al lado, a tal llegaba su cultura. Sin embargo, como analfabetos no sabían física, evidentemente, no sabían física, y sin embargo en una ocasión les acribillan a preguntas sobre el fuego del infierno. Y ellos, sin saber nada, pero sabiendo mucho más que nosotros de todo, gracias al don de Dios, explican que el fuego del infierno no es como el fuego de la tierra, dicen ellos, ¿no? Al final, pues, por combustión,
un material que sea combustible, oxígeno, energía suficiente para prenderlo, y aquello se va consumiendo. El fuego que tenemos nosotros, experiencia de una vela o de una hoguera. Y sin que nadie les pregunte, creo que fue Francisco, dijo, tampoco es como el fuego del sol, que no es por combustión, aquello es la fusión nuclear, ¿no?, del hidrógeno que se junta y se funde en helio y sale una cantidad de energía en forma de luz y de calor que es un fuego muy distinto al que podemos aquí fabricar, ¿no?, mucho más caliente que el que nosotros con una cerilla podemos encender, ¿no? Y ellos explicaban que no hay comparación, siendo el fuego la comparación que tenemos, pero no hay comparación, es otra cosa. No es que no sea fuego, pero no es el fuego de acá, tampoco el fuego de las estrellas, es otra cosa, ¿no? Y por eso es difícil, ¿no?, imaginarlo con nuestras potencias, y siendo esta obra buena de imaginación, pues lo que cuenta es que Dios de la gracia, ¿no?, de un poco más de conocimiento en este ámbito. Bueno, vamos a centrarnos brevemente, para ir terminando, en la pena de daño, que es la pena más esencial, la pena del alma. Dejamos el fuego y toda su descripción estrambótica en muchas ocasiones, que se puede encontrar en muchos libros o en visiones, que ayuda, pero que no deja de ser, digamos, un bosque de elementos sensitivos, cuando lo más grave, lo más fundamental es esto que vamos a, torpemente por mi parte, tratar de decir alguna cosa. Porque escuchar de la divina misericordia aquellas palabras que trae el Evangelio, apartaos de mí, malditos, obradores de iniquidad, tiene que ser mucho peor que sentir los fuegos corporalmente del infierno. Es la privación de Dios, pena que es infinita porque priva del bien infinito, y privando del bien infinito que es Dios, priva de todos los bienes que van con Dios, ¿no? Es la exclusión del cielo, que es la patria por la que ansían, incluso sin saberlo, todas las almas. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Pues allí no hay descanso. Es la privación de la compañía dulcísima y suavísima, familiar, amigable, filial de nuestro Señor, de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, con todos los gozos y alegrías íntimas que esa compañía desprende. Y todo ello revestido de la luz de Dios, que es refulgente de todas las glorias del cielo, ¿no? Y al final los santos, y esto siempre es difícil de captar, nos hablan de lo mismo, ¿no? Todas esas maravillas y la privación de esas maravillas son al final limitadas, aunque sean muy importantes, ¿no? Y esta de la que hablamos no. San Agustín dice en un sermón: perecer para el reino de Dios, expatriarse de la ciudad de Dios, enajenarse de la vida de Dios, carecer de la inmensa dulzura de Dios, es una pena tan grande que no puede haber tormento alguno entre los conocidos que se le pueda comparar. Y como digo, nos cuesta mucho comprender la gravedad de este tormento porque no tenemos experiencia de ello. Cuando no hay experiencia de ello, conceptualizar las cosas nos cuesta mucho más. Del fuego, de los sufrimientos corporales, de eso podemos lejanamente hacernos una idea. Aquí es más difícil. San Juan Crisóstomo, en un texto muy elocuente, dice: el haber perdido bienes tan grandes produce en el condenado tal dolor, aflicción y angustia, que aunque no hubiera ningún otro suplicio destinado a los pecadores, él solo podría producir en el alma mayor dolor y perturbación que todos los demás tormentos del infierno.
Hay muchos hombres que, juzgando absurdamente, desean ante todo evitar el fuego del infierno, pero yo creo que incomparablemente mayor que la del fuego será la pena de haber perdido para siempre aquella gloria. Ni creo que serán más dignos de llorarse los tormentos del infierno que la pérdida del reino de los cielos, porque este tormento es el más acerbísimo de todos. Y apostilla, finalmente, el Crisóstomo en otro lugar: la pena del fuego del infierno es ciertamente intolerable, pero aunque imaginásemos 1000 infiernos de fuego, nada habríamos adelantado para comprender lo que significa haber perdido la bienaventuranza eterna, ser rechazado por Cristo, oír de Él aquellas palabras: no os conozco. Es tremendo considerar que esto que torpemente estamos diciendo además sea para siempre, no es un momento, no es algo puntual como la gracia que recibió Santa Teresa, es algo que es para siempre. Y el Evangelio trata también de decírnoslo, no hace falta echar mano de todos los maestros espirituales. Pensemos en la parábola que pone el Señor de el pobre Lázaro y el rico Epulón, según la tradición, que está atormentado por estas llamas y clama por una gota de agua que al menos calme un poco y que le refresque la lengua, ¿no? Quedando horrorizado del abismo infranqueable que hay entre los que están con el padre Abraham y los que están condenados, ¿no? O las palabras del Señor mismo en su discurso: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les diré: no os conozco, apartaos de mí, obradores de iniquidad. O San Pablo en la segunda a Tesalonicenses: los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, esos serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos. O sea que lo que dice Santa Teresa, lo que vieron los pastorcitos de Fátima, no sé, pueden leer a Santa Faustina Kowalska, por ejemplo, con mucho provecho, tantísimos otros autores, no es un artificio que va más allá de lo que la propia palabra de Dios, evidentemente con términos más sencillos y más sintéticos, porque no es un tratado de exuberancia, sino que son las verdades fundamentales, pero no sobrepasan lo que el Señor nos quiere transmitir en su propia palabra. Y cuando digo, reflexionamos y pensamos que esto ha de ser para siempre, hay un ejemplo que nos puede dar un poco de luz, que es delicado poner, porque estas cosas también es delicado explicarlas. Hay gente que ya tiene suficiente con sus tormentos como para ponerle más en la predicación, entonces también nunca hay que gustarse o ensañarse en estas cosas, ¿no? Pero ya digo, nadie las predica, pues de vez en cuando sí conviene, ¿no?, decir alguna cosa. Hay un ejemplo tremendo, pero que algo de luz nos da de cómo puede ser esto, ¿no? Ya digo, es muy delicado, discúlpenme si a veces yo soy poco delicado, pero me parece que es muy, muy ilustrativo, ¿no?, que es el ejemplo del suicida. El suicida en general, no digo fulano mengano, en general, pues tiene tal situación de desesperación interior, de ahogamiento, de oscuridad, de falta de sentido, de luz, que llega un momento en el que se quiebra por dentro y dice: ya, se acabó, y ya, y tira la casa por la ventana, ¿no?
llega hasta el punto de no querer vivir, que es el don más intuitivo y que la naturaleza reclama con más intensidad, ¿no? Basta ya, ¿no? Ya no puedo más. Y claro, en el infierno eso no se puede hacer. En el infierno uno no puede decir, se acabó, basta ya no aguanto más. No se puede decir eso en el infierno. Y eso es quizá lo que Santa Teresa quería decir, ese ahogarse el alma y es un no acabar, porque no se puede acabar, ni hay descanso, no hay lugar, no. Y entonces, si los sufrimientos de aquí son tan grandes que hasta una persona, seguramente con muchas dificultades, yo creo que en muchísimos casos con muy poca culpabilidad de eso, porque hasta quizá antes, pero llega un momento en el que todo está tan mal y tan oscuro que ya no es dueña de sus actos, porque nadie en su sano juicio entra en esto, ¿no? Pero nos ayuda a entender un poco que en el infierno es mucho peor, la desesperación es muchísimo más intensa, la oscuridad es mucho mayor, el ahogamiento es tremendamente peor y sobre todo que no se puede decir ya está, se acabó, no aguanto más, basta, y ponerle fin, no se puede. Y claro, es tan impresionante esto, que ya digo, no es para causar tormentos o desesperación, ¿no? Al revés, Señor, qué bueno eres, que yo mereciendo esto me has sacado de allí, no estoy, tengo vida y puedo convertirme a ti con sinceridad y tus misericordias se derraman con largueza en mí, no has permitido que caiga y me das todos los medios posibles para evitar esto y sobre todo para alcanzar la gloria del cielo, que es el don por antonomasia, ¿no? Y en el infierno esto no se puede, ¿no? Bien, no tengo alguna cosa más, pero por no abundar, ¿no? Hemos de pedir al Señor el don de sacar amor, ¿no? Como Francisco de Borja, mucho amor de Dios sacó de la consideración y meditación del infierno. Estaba un poco encogido, claro, tiene su repercusión en nuestra sensibilidad, pero él sacaba mucho amor de aquí. Santa Teresa nos ha dicho, una de las mayores gracias de mi vida, y si leemos su biografía nos damos cuenta que fue determinante para la gran obra del Carmen Descalzo, y así podríamos ir con muchos grandes santos y lumbreras del cielo, ¿no? Sacar mucho amor y pedir mucho al Señor, nunca apartarnos de Él. Y entonces llegar a una conclusión. ¿Qué haría yo si el Señor me acabara de sacar realmente del infierno? Si por un absurdo que no puede ser, un alma pudiese salir del infierno, si fuese yo que estuviese condenado y pudiese por absurdo milagro de Dios ser sacado de allí dándome una segunda oportunidad, vamos a decirlo, ¿qué haría? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Cómo me tomaría mi vida? ¿Con qué seriedad buscaría la virtud, la vida de gracia? ¿Con qué intensidad procuraría la amistad con el Señor, la comunicación en la oración con Él y el ser también fuente de esa comunicación, el celo por las almas para los hermanos, ¿no? Y eso es gracia de Dios y es obra de Dios, ¿no? Es la petición de esta mañana, que no nos separe nunca el Señor de Él. Él no quiere, somos nosotros los que a veces nos separamos, vivir siempre metidos en su pecho, Eso puso Unamuno como epitafio a su tumba, el estar metido siempre en el pecho del Padre, misterioso hogar. Allí descansaré, pues vengo deshecho del duro bregar. La vida se le había hecho pues dura y su deseo era descansar, como un nido en el pecho de su Padre Celestial. Bueno, pues aprender a hacer eso ya aquí,
en esta vida. Lo de Santa Teresa en su poesía, oh ñudo, no un nudo, ella dice ñudo, un nudo. Oh ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Pues esta es la gracia, que no nos separemos, que el ñudo entre Dios y mi alma se mantenga siempre fuerte y firme, que esté enraizado en Cristo, que haya construido sobre roca firme y que vengan aguas y tempestades y tormentos, que yo nunca me salga de ahí, porque atado fuerza dais, dice Santa Teresa, a tener por bien los males. Fruto de esta consideración es tener por bien, de muy buena gana, con alegría interior, con esfuerzo, con conformidad con la voluntad de Dios, a tener por bien los males. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de